Basada en hechos reales, Expreso de Medianoche es una película del año 1978 dirigida por Alan Parker, en la que nos narran la terrible experiencia que vive un americano que es encarcelado en una prisión turca por tráfico de drogas. Cinta basada en la vida real de Billy Hayes, un norteamericano que estuvo recluido en prisión durante 5 años en Turquía hasta que logró escapar. A ver, que la película no solo es buena por su trama y su excelente guión, sino que además vemos situaciones muy impactantes y violentas. La crueldad con la que matan y cuelgan al gato de uno de los prisioneros es estremecedor, se ve horrible eso y además te saca del ritmo en el que estábamos. Eso es muy cruel, la verdad. A otro de los amigos de Billy Hayes que intenta escapar, los guardias lo atrapan y lo golpean hasta ocasionarle una hernia que a su vez le causa perder un testículo. Son unos ojetes esos guardias. Y es que no es algo que solamente esté en esta película, sino que son cosas que vemos en las prisiones de muchos países. Y aquí mismo en México eso lo vemos. La locura, la desesperación, la impotencia de Billy Hayes cuando después de tener una pena de prisión de 3 años se la cambian a 30 años. Joder, eso es una locura. Y es que el tráfico de drogas ni siquiera es tan grave, no mató ni violó a nadie, simplemente transportó mercancías ilícitas. El asunto aquí es que al parecer hay un trasfondo político entre entre Turquía y Estados Unidos en la que tienen que hacer intercambio de prisioneros y todo es una cuestión geopolítica en la que pues son afectados personas que ni siquiera tienen nada que ver con esa cuestión geopolítica que se vivía en ese entonces. También es terrible la situación cuando su novia de Billy va a verlo en prisión años después y él tiene que pedirle que ella se quite la blusa y le enseñe los pechos por compasión. Qué triste la verdad, y es que él se lo pide y ella se ve obligada a hacerlo. Y es que una de las cosas que nos hace reflexionar la película es sobre la poca libertad que tenemos como para perderla en prisión. Y hablando de prisiones, el enfoque de esta cinta recae precisamente en el funcionamiento interno de las prisiones, dejando a un lado los crímenes por los que están ahí, a diferencia de la película Carandiru, donde nos muestran más los crímenes de los internos. Hay una parte donde el capitán de los prisioneros lleva a sus hijos para mostrarles cómo él golpea a los prisioneros castigados en sus pies, enseñándoles tanto a los prisioneros como a sus propios hijos la forma de operar del sistema penitenciario. Michel Foucault, en Vigilar y Castigar, mencionó que el poder disciplinario, en efecto, es un poder que, en vez de sacar y retirar, tiene como función principal la de enderezar conductas. Excluir al sujeto peligroso de la sociedad no es el único objetivo de los sistemas penitenciarios, sino normalizar su comportamiento por medio de instrumentos de reinserción social, y en este caso, ese instrumento es la violencia. Cabe mencionar que el interés de conocer el sistema penitenciario tiene la finalidad de encontrar por lo menos las razones de fondo que explican la crisis de los sistemas penitenciarios actuales. ¿Realmente funciona este modelo de control impuesto? ¿Podemos cuestionar a qué exigencias de poder responde este control? ¿Se cumplen los objetivos para los cuales se instituye dicho control? Un objetivo sí se cumple, eso me queda claro. Las prisiones sí consiguen por lo menos un resultado en favor de la autoridad, y es el de dar un ejemplo del poder disciplinario impuesto por quien detenta el poder. Hay un diálogo que me parece muy interesante, que es cuando ya Billy está en la sección de criminales psicóticos después de haberle arrancado la lengua con sus propios dientes al soplón que los delató por haber estado construyendo el túnel. Y él, al estar dando vueltas en la cava improvisada que tienen ahí los criminales psicóticos, se acerca otro prisionero y le comienza a hablar diciéndole que todos venimos de una fábrica. A veces las fábricas hacen malas máquinas que no funcionan y entonces las ponen en el psiquiátrico. Las máquinas defectuosas no saben que son defectuosas, pero la gente de la fábrica sí lo sabe. Qué interesante parte del diálogo, si es que lo podemos llamar así, porque parece más un monólogo. Billy en ningún momento le contesta a este personaje. No obstante, podemos tomar semejanza del libro de Darío Melossi, Cárcel y Fábrica, en la cual se analizan las relaciones existentes entre la cárcel y la fábrica, como la importancia de la disciplina tanto en la prisión como en las fábricas, las similitudes entre el preso y el obrero, entre el contrato de trabajo y la pena retributiva, entre la subordinación en el trabajo y la subordinación en la prisión. La fábrica es para el obrero como la cárcel, pérdida de libertad y subordinación. Y una cárcel, por otro lado, es una fábrica, trabajo y disciplina.
los detenidos deben ser trabajadores y los trabajadores deben ser detenidos. Eso lo establece Dario Melossi como una teoría sobre las cuestiones de la prisión y su semejanza con las relaciones de la fábrica. Hay muy buenas escenas en toda la película, pero yo me voy a quedar con el cuadro en el que Billy y el sueco están entrenando en su celda. Es impresionante esa disciplina, es una especie de, yo no podría decir qué es, pero es una especie de capoeira, no sé si hay Muay Thai, pero por lo menos capoeira sí hay, porque esos son movimientos de esta disciplina y la verdad es que está bien interesante y se ve súper padre cómo lo van pasando, cómo él se va adaptando a eso. Ya la escena posterior, ya esa no me importa. Cabe señalar que el final es realmente gracioso porque nadie pensaba que Billy podía escapar de esa manera. No tuvo que hacer gran cosa, tan fácil como haberse puesto un uniforme, el uniforme de uno de los guardias para poder salir. Así que ya lo saben, si están en prisión y quieren escapar, no intenten hacer un túnel, no intenten hacer una revuelta, no intenten hacer una revolución. Háganse pasar por un guardia, uno de los personales de la prisión y salgan por la puerta de enfrente. Nos vemos en la próxima, saludos.